vamos a dar palmas al Cordero de Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y con todo el entendimiento le cantamos a Él esta mañana. Aleluya, sí, Señor. Juan capítulo 19, en el versículo 17, vamos a leerlo juntos hasta el versículo 30. Juan 19, del 17 al 30, si Gabriel me puede ayudar con Gabriel. Juan 19, del 17 al 30. ¿Les ha estado llegando al chat el video de la predicación? ¿Sí?
les he estado llegando ahí. Yo a algunos se los mando por aparte, obviamente, porque solamente lo podemos manejar por WhatsApp. No tenemos otro medio por donde manejarlo, entonces se los mandamos por WhatsApp a los hermanos para que lo tengan a la mano por si quieren volverlo a repasar, compartirlo con alguien, ¿verdad? Entonces, para que usted lo pueda tener ahí en su mano. Juan capítulo 19, versículo 17. Lo leemos juntos. Dice así: crucifixión y muerte ¿de quién? De Jesús. Y vemos ahí los demás versículos de referencia que salen ahí. Si él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Entonces respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados vieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí a tu madre, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Jesús. Tu palabra es vida, y es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es de inspiración para nuestras vidas. Tu palabra es de reforma para nuestros corazones. Y tu palabra hace que nosotros tomemos la estatura como la del Señor Jesucristo. Es tu palabra la que nos dice el qué, el cómo y el cuándo. Es tu palabra la que nos edifica, y es tu palabra la que va a ser predicada esta mañana. Estamos conscientes de que esta Biblia contiene tus palabras, Señor, y que es tu palabra, y que es verdad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si ustedes tienen la costumbre en Semana Santa de ver películas. Semana Santa, ¿verdad? Las películas de Semana Santa. Bueno, nosotros le dimos al control remoto por todo lado y nunca encontramos una. Encontramos una como a las 11 de la noche un día, que fue Jesús de Nazaret, y no sabíamos bien en cuál canal buscar, pero ahí encontramos esa. Y la frase consumado es una frase que nosotros hemos escuchado, pero que es muy importante que nosotros lo veamos hoy a la luz de la palabra del Señor. Que se ha realizado por completo algo, quiere decir consumado es. Consumado es quiere decir que se ha realizado algo,
que se ha triunfado en algo, ¿verdad? Que algo está resuelto. Eso es lo que está diciendo Jesús. El asunto es cuál es el alcance de esa obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Porque para algunas personas es solamente una historia. Para algunas personas es algo pasajero que llega y nos conmueve cuando vemos la pasión de Cristo, pero luego pocos días se nos olvida a nosotros lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿qué quiso decir Jesús con la frase consumado es? Bueno, y antes de hablar de la resurrección, antes de explicar la resurrección de Jesucristo, debemos exponer primero el maravilloso significado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a lo que la Biblia le llama la obra expiatoria de Cristo. A eso se le llama. ¿Qué se le llama la obra expiatoria de Cristo? Bueno, al maravilloso significado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es esta palabra tan pequeña pero tan relevante, la palabra expiación? ¿Qué significa la palabra expiación? Bueno, la palabra expiación, este vocablo significa literalmente cubrir, pero tiene otras definiciones tales como aplacamiento, reconciliación y limpieza. Eso es expiación, cubrir. Podemos decir entonces que la expiación significa cubrir al pecador de tal manera que su pecado quedaba invisible o desaparecía, en el sentido de que no podía interponerse más entre él y su hacedor. Eso es expiación. Eso sucedió el día que el Señor nos salvó. Él nos cubrió para que cuando el Padre nos ve, no vea nuestro pecado, sino vea la obra consumada de Cristo en nosotros. Si eso no fuese así, hermanos, ¿qué sería de nosotros? En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote aplicaba la sangre sobre el altar, el israelita tenía la confirmación de que la promesa que fue hecha a sus antepasados se cumpliría. Para los que apuntan, aunque va a quedar el video, en Éxodo 12, versículo 13, se lo leo, dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso era lo que estaba pasando con la expiación. Y el israelita estaba totalmente seguro de que en el momento que se vertía la sangre sobre el altar, el israelita tenía la confirmación de que la promesa que fue hecha a sus antepasados se estaba cumpliendo en ese momento. Los sacrificios que se efectuaban, citados en el Antiguo Testamento, tenían varios propósitos. Uno de ellos era que el pecado era borrado. El otro, que el pecado era quitado, que era echado al fondo de la mar, echado tras las espaldas de Dios, perdonado, y en otras palabras, los efectos de los pecados quedaban anulados. Ese era el significado de aquel momento en el sacrificio de los sacerdotes, para que el pueblo saliera beneficiado. Lo hemos visto en las películas de Semana Santa, y lo hemos visto cuando nos vamos al Antiguo Testamento, sobre todo al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Pero miren qué interesante, porque aunque los sacrificios del Antiguo Testamento eran buenos, porque fueron mandados por Dios, eran buenos, servían en aquel momento, pudieron haberse convertido en una simple formalidad al estar ausentes los sacrificios internos de alabanza, los sacrificios internos de oración, de justicia y de obediencia, los sacrificios de un corazón contrito y arrepentido. Por eso Proverbios capítulo 15, se lo leo y usted lo apunta, en el versículo 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Esto lo tenemos nosotros que desmenuzar muy sabiamente, porque hay muchas personas que creen que con algunos actos honran a Dios, hablando de otras religiones, pero el Señor no está de acuerdo con eso, porque es pura religión, son tradiciones, pero su corazón impío está muy lejos del Señor, y la Biblia dice que el sacrificio de los impíos es una abominación a Jehová. Eso es como uno dice, pecar y empatar, ¿verdad? Cuando uno reza y peca, empata, cuando uno peca y reza, empata, ¿verdad? O sea, quedamos como en buenas. Pero de nada nos sirve, o de nada le sirve al ser humano ofrecer un montón de sacrificios si su corazón está lejos de Dios. Lo que pasa es que nos estamos yendo al Antiguo Testamento, pero si nos venimos a nuestra historia, si hacemos esto un poco más, lo contextualizamos más, hay mucho sector de la iglesia que vive así, aunque ese no es el tema, que vive así, llenos de sacrificios, llenos de simbolismos, con la Biblia en la casa, pero sin Dios en su casa.
Y estamos llenos de ceremonias, de reglas, de no, porque esto, y todavía seguimos haciendo un montón de obras pensando que con eso nos acercamos más a Dios, sabiendo que las obras fueron dejadas para nosotros como una muestra de agradecimiento por todo lo que Cristo había hecho ya por nosotros. Ninguna obra que nosotros hagamos nos justifica delante de Dios. La justificación fue dada por Él. No hay una sola obra que hagamos, porque usted y yo por naturaleza somos malos. El apóstol Pablo llega y dice: yo me he enterado de algo, que el pecado mora en mí. Él utiliza una frase diciendo después: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Lo dice el apóstol Pablo. Y eso lo digo para que no pensemos nosotros que somos buenos, porque no lo somos. Todo lo que el Padre ve en nosotros, hermano, Él no nos ve a nosotros. En el cristiano no nos ve, lo que ve es que el sacrificio de Cristo nos ha cubierto. Y Él ve el sacrificio de su Hijo. Porque si nos viera a nosotros, si nos viera a nosotros. Pero hay un sector de iglesias o un sector de hermanos que van a las iglesias que viven así. O sea, venimos, tenemos un ritual, venimos al culto, pero su corazón está enfermo. Están llenos de ceremonias, de rituales, de aplausos, de cantos. Abren la Biblia, pero su corazón está lejos del Señor. Lejos de sus hermanos, lejos de la iglesia. Un corazón que no es bondadoso, que no es justo, que no es perdonador. Es un corazón que está lleno de ceremonias y rituales, pero muy lejos de Dios. Y los escritos inspirados por Dios en su palabra han establecido con claridad que los ritos sin la justicia del corazón no eran aceptados en aquel momento. Y aunque estos sacrificios eran de ordenación divina, sabían que estos no eran medios perfectos para la expiación. ¿Qué era expiación? Cuando se vertía la sangre del sacrificio sobre el altar, los pecados de todos los que estaban ahí eran perdonados, porque el sacerdote ofrecía un sacrificio por todos ellos. ¿Y por qué digo que esos medios no eran tan perfectos? Bueno, porque primero el sacrificio era de un animal irracional que nunca fue al sacrificio por su propia voluntad. Al pobre cabrito lo llevaban, hermano, con una cuerda. Él ni siquiera sabía para dónde iba. El asunto es que cuando ya llegaba al altar, ¡zas!, le cortaban el cuello, le vaciaban la sangre y ofrecían un sacrificio. Por eso no era perfecto ese sacrificio. Expiaban solo las acciones exteriores de pecado, pues esta era la que aislaba al israelita de la comunión con los demás de la congregación. Por ejemplo, si un israelita no llevaba sacrificio o no participaba, él no podía tener comunión con los demás israelitas. O sea, era un asunto meramente visible. Hablábamos un día de estos en el estudio, creo que fue el martes, no me recuerdo, de un pasaje que está en Romanos 16, versículo 16, que dice Pablo: y les pido por favor que ustedes se saluden con ósculo santo. ¿Saben ustedes qué es ósculo santo? Los que vinieron no digan. Un beso. Un beso. Ósculo santo es un beso. Otras versiones han dicho salúdense con amor cristiano, pero ósculo santo no es eso, era un beso. ¿Se pueden imaginar ustedes, hermano? Primero era un beso santo, como nos hizo una referencia el hermano Francisco. Era un beso santo. O sea, dejaba claro que no era un beso normal, sino que era un beso santo, con prudencia, con temor. ¿Se puede imaginar que nosotros hoy en día en la iglesia manejáramos el ósculo santo cuando hay hermanos que están enojados entre ellos y la iglesia no lo sabe, y ese día quedaría en evidencia? Ese día quedaríamos en evidencia y la gente dice: mira, el pastor no le dio un beso a Elvira como lo hace todos los domingos, ni Elvira a él. Es más, el pastor se acercó y Elvira pasó de lejos. Elvira le hizo así. Pero no es el beso del ósculo santo. Es que nos es un poco sencillo escondernos detrás de un montón de cosas. Pero miren, hay un Dios que es justo, que está viendo a la iglesia y trata de llevarla y encauzarla para que esa iglesia se parezca a Cristo. Entonces lo de ellos era muy exterior. Entonces el hecho de la constante repetición de los sacrificios era la muestra de que los sacrificios no eran perfectos, porque había que estarlos repitiendo. Y otra de las razones era que los sacrificios eran realizados por sacerdotes que eran imperfectos. Si no hubiesen sido imperfectos, no hubiesen entrado al lugar con una cuerda y con unos cascabeles sonando,
porque en el momento en que los cascabeles adentro dejaban de sonar, es porque ya el sacerdote había colgado las telas. Como dicen en Costa Rica, había pateado el tarro. Y entonces lo tenían que sacar como una cuerda, porque nadie más podía entrar. Y lo sacaban. No la pasaste. ¿Se puede imaginar lo que sentía el siguiente sacerdote que tenía que entrar? Porque los sacerdotes no eran perfectos. Recuerdan ustedes los hijos de Elí, lo que pasó con ellos, ¿verdad? Y es por eso que Jeremías, y ahora sí vamos a Jeremías, profetiza acerca de un nuevo pacto, porque Jeremías sabe, inspirado por Dios, que ese pacto no está funcionando, pero que va a venir un mejor pacto en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Lo tenemos juntos, Jeremías 31, versículo 31. Jeremías 31, versículo 31. ¿Lo tenemos? Dice, mire lo que dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿ya qué tremendo?, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán, ¿qué dice? Ellos serán por pueblo, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más. No me acordaré más. No me acordaré más de su pecado. Y ese no me acordaré más de su pecado no calzaba con los sacrificios del Antiguo Testamento, porque eso estaba haciéndose cada tanto tiempo. No me acordaré más de sus pecados. ¿Y sabe de quién está hablando? De Jesucristo. De ese pacto está hablando Jeremías, profetizando. No sé su Biblia, pero la Biblia que yo tengo acá deja de color los pasajes que están hablando proféticos acerca de Jesucristo. Esta Biblia. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y este nuevo pacto del que habla Jeremías es la obra expiatoria, pero no de aquel sacerdote que era imperfecto, que vertía la sangre sobre el altar. No, era la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. En la cruz del Calvario. El apóstol Pablo lo dice en una frase plasmada a la iglesia de Corinto, donde él dice en 1 Corintios 15:3, para los que apuntan, dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y qué estaba diciendo Jeremías? ¿Ah? Yo les voy a dar un nuevo pacto y ya no me acordaré más de sus pecados. ¿Y qué está diciendo Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, lo que ya se había dicho. La muerte expiatoria de Cristo, hermano, porque esto es importantísimo. Es importantísimo que lo entendamos. La obra expiatoria, ¿qué era la obra expiatoria? Que se derramaba la sangre sobre el altar y se cubría el pecado de los que estaban ahí. Pero la obra expiatoria de Cristo, cuando Cristo va a la cruz y muere y derrama su sangre por nosotros, es la característica única de la religión cristiana. La muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Martín Lutero dijo que la doctrina cristiana se distinguía de otra, y especialmente de aquella que parecía ser cristiana, por el hecho de que es la doctrina de la cruz.
la doctrina de la cruz. De hecho, la batalla de la Reforma en los tiempos de Martín Lutero y los demás reformadores fue por la interpretación correcta de la cruz. Porque siempre ha habido un problema con algo que se llama interpretación. Es un problema que estuvo, que está y que estará, con el que tenemos que lidiar. Pero la batalla de la Reforma fue por la interpretación correcta de la cruz. Usted todavía escuchará a un sector de la sociedad diciendo: la sangre de Cristo lo cubra. Y es una frase mal aplicada, porque la sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo tuvo un solo fin: perdonar nuestros pecados, cubrirnos de nuestra maldad. Usted no puede andar cubriendo ni casas, ni carros, ni hijos, ni propiedades, ni terrenos con la sangre de Cristo, porque no es para eso. Seríamos unos religiosos y eso es más bien como amuletos. La sangre de Cristo solo tiene un fin, y fue el perdón de los pecados de todos nosotros. Y los reformadores enseñaron que el que entendía la cruz, el que lograba entender el sacrificio de Cristo en la cruz y su obra expiatoria, entendería a Cristo y entendería la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo entendemos esta obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que estaba sucediendo cuando Jesús dijo? Vamos a Mateo 27. Mateo 27 sí lo vamos a leer juntos. Mateo 27, el primer evangelio. Mateo 27, en el versículo 46. Mateo 27, versículo 46. ¿Lo tenemos? Amén. Y lo leemos y dice: cerca de la hora novena, porque ya estamos hablando del momento en la crucifixión de Cristo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está en dos idiomas. El Elí es en idioma hebreo, pero el lama sabactani es en arameo. Y el Señor menciona esa frase. Algunos decían que estaba llamando a Elías. Pero realmente, ¿qué es lo que estaba sucediendo cuando el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Creen ustedes que el Señor en el Getsemaní estaba orando porque Él tenía temor del camino que le tocaba o de ser crucificado? ¿Por qué estaría el Señor diciéndole al Padre: si es posible de mí, quita esta copa, que yo no la beba? Porque la Biblia hablaba de la copa de la ira de Dios, que también lo habla Apocalipsis, la copa de la ira de Dios. Hermanos, y todo el pecado, Jesús oró así porque todo el pecado de la humanidad estaba sobre Jesús en ese momento, en ese preciso instante. Y su grito en arameo da testimonio de que Él experimentaba la separación de Dios como el sustituto del pecador. Usted y yo debimos estar ahí, no Él. Pero Él voluntariamente tomó ese lugar por usted y por mí. Tomó ese lugar. Y por un momento toda la ira de Dios fue puesta sobre Jesús, la copa de la ira del Señor, por el pecado de la humanidad. Muere abandonado para que otros nunca sean abandonados. Nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre estaba alejado de Dios con un gran obstáculo de por medio, y que el hombre no puede hacer a un lado por su propio esfuerzo, y es el pecado. El hombre estaba alejado de Dios. De hecho, Isaías dice: su pecado ha puesto división entre ustedes y entre mí. Ha puesto una división. Y ese obstáculo es el pecado. El hombre no puede remover ese obstáculo. Usted verá hombres flagelándose, golpeándose, arrodillándose dolorosamente, haciendo rituales, haciendo caminatas, dando su vida aún por motivos que no son los correctos. Usted verá al ser humano tratando de ver cómo remover ese obstáculo, llevando terapias, llevando consejerías. Hermano, y eso no se puede hacer así, porque el hombre no puede remover ese obstáculo. Solo Dios puede hacerlo. Y así como lo hizo con Adán y Eva, proporcionándoles vestiduras aquel día por su pecado, y como lo hizo con nuestros padres, ordenándoles sacrificios expiatorios, es el Padre el que ahora envía a su Hijo y lo da en calidad de sacrificio por todos
Nosotros, porque estábamos desnudos con nuestro pecado y ocupábamos de Cristo Jesús. Para los que apuntan, Romanos 5, en el versículo 10, dice, porque si siendo enemigos, ¿qué éramos antes? Enemigos. Es que hay que entender la palabra del Señor, porque a veces nosotros tenemos una idea de que mi esposo es bueno, de que mi esposa es buena, de que mis hijos son buenos. No se engañe, nuestra naturaleza no es buena. Cayó en el tiempo de Adán y Eva, cayó y hemos nacido y hemos vivido con ese pecado. Aún estos bebitos tan lindos que los estaba escuchando llorar ahora, estos bebitos, va a llegar un momento, un día, que tienen que decidirse por Cristo Jesús. Ellos un día tienen que levantar su manita y decir, sí, Señor, entiendo que tú me llamaste y me compraste con precio de sangre. Un día. Nuestra naturaleza, hermanos, es traicionera. Nuestra carne está llena de dolor, de angustia, de orgullo, de miseria, de falta de humildad. Eso somos nosotros, todos los que estamos en este lugar. Hasta los pastores, Por eso le dije, no sé cuándo se lo dije, si martes o jueves o el domingo anterior, no podemos construir un trono en este lugar y sentar a un pastor. Porque cuando entonces llegue el momento donde los becerros de oro se desbaratan, usted ya no tiene fe puesta en ningún lado, porque la tuvo puesta en un hombre, porque tuvo la fe puesta en que un día Dios lo iba a usar, tuvo la fe puesta en que un día iba a hacer tal cosa para la obra de Dios, tuvo la fe puesta, pero un día llega una realidad donde usted dice, mi fe nunca la puse en el sacrificio de Cristo Jesús, la cruz del Calvario. Y dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y si usted se pone a ver ahí, no hay nada que hayamos hecho. Éramos enemigos. Y no dice, pero nosotros nos reconciliamos, no dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. Y a esto le llamamos, a este resumen que acabo de hacer, la muerte expiatoria de Cristo Jesús. No sé a cuántos años el Señor lo salvó a usted, pero conmigo fue a los 21 años, hace 27 años, 28 años este año. Y yo cuando hago un análisis, yo a veces digo, Señor, qué tremendo este sacrificio. ¿Cómo tú me salvaste siendo yo tan recontra malo? Porque es que hay gente que cree que merece ser salva y no. Todo el mérito es de Cristo, todo. Él padeció, Él fue a la cruz, Él fue avergonzado, lo despojaron de sus ropas, le arrancaron sus barbas, le escupieron la cara, le pusieron una corona de espinas, le dieron como una caña por la cabeza, le dieron latigazos que despedazó su espalda y sus costados y parte de la nuca y el cuero cabelludo. Fue a una cruz y ahí dijo, perdónalos a todos estos porque ellos no saben lo que hacen. Y ahí dijo, Señor, consumado es, por usted y por mí. No vamos a dar gloria a Dios por eso. Y esta muerte quitó o deshizo o cubrió el pecado del hombre. Segunda de Corintios capítulo 5, para los que apuntan, versículo 21, se lo leo yo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Pero se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21. Y esto nos hace entender que Cristo cargó con ese pecado, lo quitó del corazón del transgresor, quien queda entonces justificado de toda injusticia, limpio de toda contaminación y santificado para pertenecer al pueblo de Dios y amar a ese pueblo. Y amar a ese pueblo. Cuando uno habla del sacrificio de Jesús y su resurrección, es imposible no hablar de la relación del pueblo de Dios entre sí. Es imposible porque queda santificado el hombre para pertenecer al pueblo de Dios y amar al pueblo de Dios. Amén. Y fue ese sacrificio el que apaciguó la justa ira de un Dios santo. ¿Escuchó esa frase? La justa ira
de un Dios santo. Y ahora el hombre puede acercarse a Dios en el nombre de Cristo. El acceso a Dios ha sido comprado a gran precio. ¿Cuál precio? La sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debemos de entenderlo, hermanos, porque este sacrificio ha pagado nuestra deuda y nos ha perdonado de todo nuestro pecado. Y ahora no estamos libres solo de culpa, sino que ahora somos libres del poder del pecado. Amén. Somos libres de la muerte. Si el día que nosotros nos muramos, hermano, ese es el pasadizo para llegar al Señor. El día que nos muramos, nosotros no vamos a quedar ahí en un hoyo, pudriéndonos. No, hermano. El día que muramos, y eso lo vamos a ver después en acontecimientos finales, el día que muramos, nos vamos con Cristo. Nos vamos con Él. Porque la obra expiatoria de Cristo y su resurrección hace que como Él resucitó, nosotros también resucitemos con Él el día que partamos con Él. No sé cuándo será, pero vamos a abrir nuestros ojos y vamos a estar con Él en ese lugar maravilloso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Ah? ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor por eso? ¿Amén? ¡Aleluya! Ya casi para ir terminando, entonces ahora sí, hablamos de la resurrección de Cristo. Y le he titulado que la resurrección de Cristo es el milagro por excelencia del cristianismo. Usted verá las imágenes que ponen, ¿verdad? Buda murió y ahí está muerto. Está frito, ¿verdad? Y usted verá todos los falsos dioses, los falsos profetas ahí ya fallecidos. La única tumba que está vacía es la de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el milagro sobre el que se sustenta o se desploma la fe cristiana. Nuestro cristianismo predica acerca del nacimiento de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Pero también de su ministerio que culmina con su muerte, sepultura y resurrección. Y de esto la resurrección es la corona. Amén. Cristo resucitó. Amén. Cristo resucitó, hermanos. Cristo resucitó. Amén. Y Él venció la muerte con eso. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué digo que es la corona? Porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces Él no sería lo que afirmó ser. Si Cristo no hubiese resucitado, su muerte no fue entonces una muerte expiatoria. Si Cristo no hubiese resucitado, los cristianos hemos sido engañados por los siglos de los siglos. Si Cristo no hubiese resucitado, usted y yo estamos perdiendo el tiempo aquí sentados. Si Cristo no hubiese resucitado, los predicadores han estado declarando errores y los fieles han sido engañados por la falsa esperanza de una salvación que nunca existió. Pero Cristo resucitó. Sí, amén. Amén. Y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios uno de los capítulos más maravillosos acerca de la resurrección de Jesucristo. Y vamos a 1 Corintios capítulo 15. Y esto porque andaban algunos predicando que después de morir no había resurrección de los cuerpos. 1 Corintios 15. Lo dije muy rápido, versículo 12. 1 Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. En el versículo 12. Primera de Corintios capítulo 15, Hechos, Romanos, Corintios. Amén. Yo puedo jactarme de que tengo una audiencia fiel siempre, aunque ustedes no ven. Son los gallos, hermano, que se escuchan en todos nuestros videos, nuestros audios. 1 Corintios 15, versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Vean lo que dice, hermanos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que ya han muerto en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, miren, hace aquí el cambio Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, que es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, hermanos. Así que usted no debe de tenerle miedo a la muerte. Puede sentirse triste porque usted dice, es que si me muero mi familia, sí, porque somos carnales, porque es obvio sentir esa tristeza. Pero cuando usted habla de la muerte, le hablan de la muerte, usted sabe que puede morir tranquilo, porque si Cristo resucitó, usted resucitará con Él el día que usted parta con Él, abre los ojos, está con Cristo y caminando con Él. ¿Cuánto da gloria a Dios? Se perdió otra oportunidad para dar un aplauso al Cordero de Dios. Amén. A través de los tiempos ha existido una discusión sobre la resurrección de Jesucristo. Desde el primer día este acontecimiento, ¿se acuerdan en las películas? Y como está en la Biblia, desde el primer día acontecimiento ha causado todo tipo de discusiones tratando de refutar la inminente resurrección de Jesucristo. Y cito varios ejemplos. Un escéptico escritor francés dijo una vez, vea lo que dijo ese francés de nosotros, que Dios lo haya perdonado: ustedes los cristianos viven de la fragancia de una tumba vacía. Ustedes los cristianos viven de la fragancia de una tumba vacía, dijo ese escéptico francés. Y si no se arrepintió y murió, hermano, él está percibiendo la fragancia de un lugar al que van todos aquellos que no reciben a Jesús. Los dirigentes judíos dijeron que los mismos discípulos se habían robado el cuerpo, ¿se acuerdan? Y algunos estudiosos modernos han afirmado que los discípulos lo que tuvieron fue una visión. Y otros han dicho que Jesús no murió en realidad, sino que sufrió un desmayo y estaba todavía con vida cuando le quitaron de la cruz. Pero como dije al principio, este es el milagro que sustenta nuestra fe. Es el milagro que sustenta nuestra fe. Tenemos la certeza de que Cristo ha resucitado. ¿Cómo se podría explicar la existencia de una iglesia cristiana que seguramente habría permanecido sepultada con su Señor si Jesucristo no hubiese resucitado? ¿Qué haremos con los que vieron, hablaron y tocaron a Jesús después de la resurrección? ¿Cómo explicaríamos la conversión del apóstol Pablo si Cristo no hubiese resucitado? La única respuesta es la resurrección de Jesucristo. Y concluyo diciendo lo siguiente. Número 1, ¿qué significa entonces la resurrección de Jesucristo? Vamos a Juan capítulo 10 para ir terminando. Juan capítulo 10, versículo 17. ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? Número 1, en Juan 10, 17. Que Jesús es todo lo que Él afirmó ser. Hijo de Dios, Salvador y Señor. Conversaba con un amigo y me decía él que el día que el día que Cristo muere, se le devuelve a Cristo el principado que se le había dado a Satanás. Y yo traté de platicar con él y tratar de convencerlo, pero bueno, es adventista. Y yo traté de explicarle a él que al Señor nadie le ha quitado nada como para que se le tenga que devolver. Él es Dios. Por eso, dentro de muy poco tiempo, no sé, tal vez 3 martes, 4, vamos a hablar de eso, de la Trinidad. Y usted verá que decimos, ay, la Santísima Trinidad, que la Santísima Trinidad lo acompañe, ay, sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no todos entendemos bien la Trinidad. Pero Jesús es Dios. No es uno de los dioses, no, porque no hay 3 dioses. Él es Dios, es una sola deidad. Y eso hay que entenderlo muy bien, porque si no se nos hace un desorden.
cabeza. Pero Él es Dios, Jesús es Dios. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice que al final las naciones, los pueblos, las etnias y toda lengua se va a arrodillar delante de Él, reconociendo que Él es el Señor. ¿Se pueden imaginar ese final espectáculo? Cuando los reyes, los poderosos que dijeron yo soy Dios, afirmaron, se tengan que poner de rodillas delante de Jesús. No, eso conmueve mi corazón. Y a nosotros hasta aplaudir nos cuesta. ¿Sabe por qué? Es porque no hemos entendido delante de quién está. Estamos delante de un rey. Y dice Juan 10:17. Por eso me ama el Padre. ¿Estamos leyéndolo juntos ahí? Está hablando Jesús, está hablando Jesús. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida en Él. ¿Se acuerdan del corderito que lo llevaban? Él ni siquiera sabía para dónde iba. Y Jesús dice, yo puse mi vida para luego volverla a tomar. A mí nadie me venga con esas cosas. Yo puse mi vida y yo la volví a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto que les estoy diciendo lo recibí de mi Padre, dice el Señor. Tengo poder para dar esa vida y tengo poder para volverla a tomar. Amén. El mundo de aquel entonces, hermano, respondió a las afirmaciones y a los derechos de Jesús enviándolo a la cruz. El mundo de aquel entonces, pero probablemente nosotros también lo hubiésemos hecho. Si nosotros escucháramos su nombre ahí en la esquina, obviamente ya tenemos el Evangelio, pero diciendo yo soy Jesús, haríamos una revuelta y probablemente nosotros también lo crucificamos. Porque decimos, esta gente cómo crucificó a Jesús, pero cómo puede ser, quizá nosotros también. Quizá nosotros también. Amén. Quizá nosotros también. Y el mundo de aquel entonces envió a Jesús a la cruz, pero el Padre respondió resucitándolo. Ellos dijeron, lo matamos, como queríamos, le callamos la boca. ¿Sabe usted que hay un espíritu en el mundo que quiere callar la boca que predica la palabra de Dios? ¿Sabe usted? Que es el espíritu, el Dios de este siglo, que está buscando ver de qué forma evita que la palabra de Dios sea predicada. Y eso fue lo que pasó. A Juan el Bautista se paró diciendo lo que era, no lo que querían escuchar, y lo mataron. A los discípulos los mataron. Al apóstol Pablo lo mataron. Y muchos hombres a través de la historia han muerto por predicar en hogueras. En hogueras, y mientras los están quemando, ellos levantan su rostro al Señor y empiezan a cantar y a adorar al Señor mientras los están asesinando. Esto significa que el hombre puede hallar perdón de sus pecados y hallar la paz con Dios. Esto verifica que las Escrituras han dicho la verdad. Y ahorita que estábamos hablando de que seguro dijeron lo matamos, lo matamos. Porque hay gente que ha dicho que el diablo mató a Jesús. Cuando él dice, no, yo di mi vida y yo la volví a tomar. A mí no me vengan, según dice el Señor, con estas cancioncitas de que el diablo lo mató y que el diablo haciendo fiesta y que no dice, no, yo di mi vida. El Padre me dio un mandamiento y Él me dijo que yo podía dar mi vida y volverla a tomar. Miren, Hechos 2, vamos a Hechos 2. Este versículo sí lo vamos a leer. Quedan un par de versículos más, pero creo que eso no los vamos a leer. Hechos capítulo 2, versículo 29. Hermanos, con mucho temor y temblor, uno predica una palabra como esta,
Porque un día dice la Biblia que va a venir el príncipe de los pastores y nos va a pedir cuentas. Y hasta nos va a decir, ¿por qué dejaste de decir lo que yo? O va a decirle a muchos, ¿por qué dijiste lo que yo nunca dije que dijeras? Pero un día el príncipe de los pastores va a venir. No dice que el príncipe de los maestros, ni el príncipe de los profetas, ni el príncipe de los músicos, ni aunque él es el Señor de todos, dice que el príncipe de los pastores yo creo que el Padre ama mucho a los misioneros. ¿Sabe eso? Porque su hijo fue un misionero. Recorrió 3 veces Galilea, 3.200 metros cuadrados, en 3 viajes. Jesús con sus discípulos. Y yo siempre creo que Dios ama mucho a los misioneros. Los misioneros tenemos luchas en la mente, en el corazón. Pero yo creo que Dios ama mucho a los misioneros porque su hijo fue un misionero. Eso no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo. Hechos 2, versículo 29. ¿Lo tenemos? Quiero que nos metamos en este pasaje en este instante. ¿Sabe qué está pasando? Pedro viene haciendo su primer predicación. Después de que el bautismo en el Espíritu ha caído sobre ellos, ¿verdad? Todo lo que está el poder sobre ellos. Y Pedro se sale y empieza a predicar. Y miren la predicación de Pedro. Versículo 29 de Hechos 2. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Ven lo que está diciendo Pedro? A este Jesús del que habló David, a este Jesús resucitó Dios, del cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Padre al Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, miren hermanos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este que ustedes crucificaron, sí. Pero todo esto fue un plan de Dios para que el Señor lo hiciera Señor y Cristo. De eso hablaba. Entonces la resurrección de Jesucristo nos proporciona, hermanos, con solo la prueba de la verdad de la inmortalidad. No solamente nos proporciona la prueba de la verdad de la inmortalidad, de que un día vamos a morir y vamos a ir con Cristo, sino que también nos da la seguridad de una inmortalidad personal. Un día vamos a estar con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Hermanos, ¿se puede imaginar el engaño tan grande que estaríamos en este lugar todos los domingos tratando de hacer algo que exalte al Señor? Si Él no hubiese resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó y venció la muerte. Cristo resucitó y venció la muerte. Por eso el mundo no puede explicar por qué la paz de la iglesia en los momentos difíciles no lo puede explicar. Porque tenemos a un Cristo resucitado, que está sentado a la diestra del Padre, que gobierna con todo poder, y dice la Biblia en Hebreos que es intercesor mío.
¿Sabía eso, hermano Israel? Que Él está en el cielo intercediendo por nosotros. Que a veces nosotros nos sentimos solos. Yo me conmuevo ante eso. Porque Él está intercediendo. Aun cuando usted siente que ya la gasolina se le está acabando, hay un Cristo poderoso, maravilloso, vestido de gloria en el cielo intercediendo por todos los santos. ¿Sí? Por todos los santos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Hermano, y no solo resucitó, venció la muerte, y todos los que creemos en Él, un día resucitaremos con Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Denle un aplauso al Señor esta mañana por eso. Es un aplauso poderoso al Señor. Es más, ¿sabe qué? Vamos a ponernos de pie para aplaudirle al Señor. ¿Amén? Porque Él ha resucitado, Él es el Señor, está sentado en su trono. Y un día, cuando Él lo diga, vamos a resucitar con Él en el cielo, donde no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. Ahí vamos a estar con Él. Hay una morada que Él va a hacer para nosotros. Tiene su nombre, ahí está un lugar para usted. El día que el Señor nos mande a llamar, abrimos los ojos y estamos con Él, porque un día fue a la cruz y venció a la muerte resucitando. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Aleluya! Sí, quería decir al que está a su lado, el Señor es bueno por nosotros. Amén. Él es bueno por nosotros. Así que, hermanos, sin temor alguno, porque la corona de la iglesia es la resurrección de Jesucristo. Por eso cuando aquí se abren las puertas cada domingo, venimos a ver qué. ¿Sabe a qué venimos cada domingo? A adorar al que ha vencido. Por eso es que usted no puede estar así, en alabanza, o así. Es porque usted no ha entendido. Yo no le estoy hablando de que grite y dé vueltas en el aire. No. Estoy hablando de que sepa que está delante de un rey que ha vencido. ¿Ah? Usted no está delante, no importa si usted no quiere aplaudir delante del pastor, hermano, no lo haga porque no nos gusta. Pero cuando usted sabe que estamos adorando al rey, usted lo alaba, lo bendice, lo exalta, porque usted sabe que usted no era, que era un enemigo, ¿sabe? Usted y yo éramos enemigos, dice la Biblia, pero un día Él nos puso en paz con Dios. Y podemos adorarle y alabarle, dar cuenta por nosotros. Amén. Quisiera hacer una oración por la iglesia esta preciosa mañana, tarde ya. Una oración. Señor, esta mañana, esta tarde, estamos dirigiendo una oración al cielo, dándote gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Esta mañana nos has hablado algo que ya conocíamos, de algo que ya sabíamos, pero nos has vuelto a recordar tu gran amor, tu gran amor. Siendo yo enemigo tuyo, tomaste tu vida, la llevaste a la cruz, moriste por mí, porque mi pecado ya no podía ser perdonado con sacrificios irracionales, pero tú diste la vida por mí. Y tu palabra dice que entonces como cordero fuiste llevado al matadero y no dijiste una sola palabra, porque sabías que estabas tomando tu vida y dándola para luego volverla a tomar y con eso vencer la muerte, estando sentado en tu trono, asegurándole a la iglesia que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Señor, perdónanos, porque hemos desestimado tu sacrificio, porque el mundo nos seduce y nos ofrece tantas cosas, porque el mundo me llama a gran voz.
Perdóname por haber escuchado el bullicio y la intensidad de las voces que me hablan y no escuchar tu palabra. De que más Dios siendo, el Señor se humilló hasta lo sumo, dando su vida por todos nosotros. Esta mañana te damos a ti toda la gloria. Tú eres el Señor de esta iglesia. Tú eres el Señor de esta iglesia. Eres el Señor de todos los que están aquí, de los que no pudieron venir y de los que has de traer. Eres el Señor de la iglesia. Nosotros todos somos tus hijos y reconocemos esta mañana tu sacrificio por nuestras vidas, que nos llena de amor, de consuelo y de paz. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Amén.